Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Maestra Vilma Naranjo. Estamos muy contentos toda la comunidad y su servidor, porque ya estamos en más de 600,000 almas que hacen posible Relatos Forenses y en especial La Cara del Psicópata. Maestra, bienvenida a su programa. ¿Cómo estás? Además de que hoy veo que andas con pila. ¿Y eso qué pasó? ¿Ya tienes Olive oficial o qué? No, maestra, no. Yo solamente fiel a mi especialidad. Pobrecitas, de verdad estás Olive. Fíjate que el día de que hice un live Ajá. que nunca había hecho, ¿no? Y entonces les dije que te podían ver. ¿Te acuerdas que me mandaste un video? Sí. Y atrás aparecía otra persona y me preguntaban, ¿y quién es? ¿Y por qué lo toca? ¿Y por qué lo quiere abrazar? Bueno, pero el caso es que las Olibabies sí ya te agarraron hasta posesión, ¿eh? Ya no quieren que nadie se te acerque. Oh, bueno, mire, es que tengo un compromiso social y de vocación, porque me debo a mis pacientes. Pero si Entonces, tus pacientes ya ni sí, pero respiran. hay que darles, como dice un médico forense que Antonio Muñoz Lara, el doctor Ujú. Antonio Muñoz Lara, para los que con su cuerpo ya inerte nos piden que hablemos por ellos. Eso es muy Entonces, cierto, pero eso es muy sí. bonito, pero tú también necesitas vivir. Sí, maestra, pero ahorita hay que darle más, ¿sabe por qué? Porque ya hemos estado platicando incluso con la doctora Rocío Orozco Ujú, y motiva a seguir estudiando más y más. Y me comentó de un autor que se apellida Urra, que es el ujú, que cito en el libro de violencia ujú. feminicida, y tiene más de 65 libros publicados el señor. Y yo apenas, no, nada que ver, maestra, entonces me hace falta más Pero te todavía. voy a decir una cosa, ¿eh? Y no, ahora sí que te lo doy como consejo. Cuando uno se va, los títulos, los libros, las posesiones, Bueno, eso sí, todo se maestra. queda. Muchas gracias. Así que vive, de Sí, verdad, maestra, sí gracias. vive, porque estás muy joven, Muchas gracias, eres maestra. el muñeco de todos y de verdad, o sea, todo esto que estás haciendo es espectacular gracias a ti y a tu buen desempeño en tu trabajo, lo limpio que eres en tu trabajo, Gracias. es que hay justicia en muchos casos, pero también necesita haber justicia con tu persona. Muchas También vete gracias, al maestra. espejo y dite, ahora te toca a ti. Muchas gracias. Eso se lleva en el miocardio y en la corteza cerebral, maestra. Gracias. Maestra, hoy es un tema muy escabroso. Ay, sí. Es justamente muy horrible este caso. Dice horrible, o sea, lo tengo No en hay mi cabeza como un palabras. taladro, sí. ¿De qué vamos a platicar, maestra? Pues mira, este es el caso de una joven llamada Junko Futura. Ella es una joven japonesa. Ella nace en 1970 en pues una localidad que se llama Misato en Japón. Y por otro lado, quiero hacer un pequeño paréntesis. El día del Marqueteatro, el evento al que Sí. fuimos, una joven se nos acercó y nos hizo un regalo. A mí me dio este libro, que es un anime, precisamente del tema que vamos a tratar hoy. Está pues todo ilustrado y la verdad es que es increíble el trabajo que hacen con esto del anime. Yo no lo conocía, incluso pude descubrir gracias a este regalo, pues yo lo tomé así. Y me dice mi hijo, no, es que los animes se leen al revés. Ok. Entonces, si yo lo abro aquí, estoy Sí. abriendo el final, pero se lee al revés. O sea, comienza como si fuera la parte de atrás. Wow, y sí es cierto, la parte de atrás, por decirlo así, de Ajá, nosotros, sí. de otro país, Ujú. sí pareciera la parte trasera del libro. Y no, lo que Y pasa no es es el que se leen, inicio. sí, se leen al revés. Wow. Entonces, está espectacular. Les podría decir dónde encontrarlo, pero la verdad es que ni siquiera sé si es de México y no quiero errar.
Así que esta persona que nos hizo este regalo, a mí me dio a ti te tocó Sí, me tocaron otros otro dos. libro. Si por favor si fue al evento significa que ve los Sí, capítulos. Así que yo le pediría, si fuiste tú la que nos hizo este regalo, ponnos el nombre porque de verdad te lo quiero agradecer de una manera no solo rápida como fue ese día, sino creo que merece un cariño y merece por lo menos, ¿no? Algo el habernos hecho este sí, regalo. no, se llevan en el miocardio, maestra. Y cargarlos, porque además Sí, son y creo que pesados. venía bien lejos. Sí, 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 me acuerdo. entonces Una bolsita nos dio. ya lo leí todo, ya traté de entender cómo es el anime, cómo lo escriben, cómo lo van ilustrando, ¿no? Para ir comunicando. Y bueno, quedé encantada y eso pues trajo pues no solo la idea, sino el reconocimiento que creo que merece esta joven Sí, japonesa, que si bien tenemos muchos casos desafortunadamente en México, en Latinoamérica, en Europa, pero nunca habíamos tocado un caso de Asia. sí, Y creo que es importante reconocer que en otros países el psicópata no tiene religión, sí, no, no no. tiene nombre, no tiene eh, nacionalidad, no tiene profesión, puede estar en cualquier lado. Sí, y esto es terrible porque bien lo dice el gran doctor Vicente Garrido, el problema de los psicópatas es que son camaleónicos. Ujú. Y entonces, como bien lo dice, y lo cito de la doctora Rocío López Orozco, son manipulados, o sea, nos manipulan de una manera extremadamente quirúrgica Ujú. que no nos damos cuenta. Y ese es el gran problema de los psicópatas. Y este es el caso, esto pensaríamos que es una historia que si yo la hubiese visto en una película de terror, hubiera dicho, o el que escribió el guión está loco de atar, Sí, sí, sí. o el que le platicó esta historia, pues hay que investigarle más, porque lo que vamos a escuchar esta noche ni siquiera es el 100% de lo que sucedió, porque creo que es uno de esos casos que lo poco que pueda contar nos va a quitar el sueño lo suficiente les pediría yo, honestamente, ni siquiera quieran buscar más. Sí, es muy horrible porque incluso leyéndolo, fundamentando y detallando todos los datos, es extremadamente escabroso, maestra. Incluso pienso que muchas películas de terror están basadas en estas historias de crímenes tan horribles. Y hoy te traigo muchas preguntas porque lo que vamos a ir escuchando de lo sucedido, por lo menos a mí me surgieron muchas preguntas médicas. Sí, Esta jovencita tiene, como bien dice el libro, apenas 17 años, pero es una joven que los padres, los amigos, los maestros la retratan como alguien lindo, no solo físicamente, sino como humana, como un espíritu noble. Ella, si bien los padres pues no eran económicamente muy estables, pero tenían lo suficiente para poder pagar la escuela, para poderle dar sus cosas, pero ella era tan buena niña que decide conseguir un trabajo en una fábrica de plásticos porque ella decía que ya tenía la suficiente edad para poderse hacer cargo de sus gustos, de sus antojos y no obligar a sus padres a trabajar de más para poder tener. Entonces esto me hizo ver que no era una hija tirana. sí, era una niña que se preocupaba por la integridad y el esfuerzo físico que hacían, bueno, y mental también los papás. Entonces quiere tener esta independencia y contribuir de manera, pues, noble a su familia para disminuir los gastos. Entonces eso habla muy bien de Sí, ella, ¿no? Usualmente conocemos que los jóvenes, y lo digo hasta por mí, que pensamos en un momento que nos merecemos el mundo sí, entero, ¿no? Como lo que hablábamos de yo no pedí sí, nacer. claro. Y a veces, desafortunadamente, cuando escuchamos historias de alguien, de una joven o un joven, que no hace esto, nos llama la atención.
cuando debería ser todo lo Sí. contrario, ¿no? Debería llamarnos la atención quien no lo hace Así es. y que no aprovechan el tener un papá y una mamá, pues no solo presentes, sino amándonos. Así es. Pues esta joven va a la escuela y ahí conoce a quien sería, yo creo que la parte fundamental de toda esta historia, que es Shinji. Shinji es un joven que pertenece a una familia de la mafia que se llaman los yakuza. Ok. Sí, muy Los sonada. yakuza son una mafia japonesa que entre los años 70 y 80 tenían básicamente el control en la población. Lo que en Italia conocían, ¿no? Como esta mafia italiana, como en los Estados Unidos todo lo que era Al Capone y todo lo que era esto que veíamos, pues los yakuza eran estos grupos de personas que no solo es que delinquían, sino tenían unas comunidades, digamos, donde tenían el control incluso de lo que se robaba, de cómo se hacían los movimientos, pero también tenían enfrentamientos con el gobierno, pero hasta el mismo gobierno llegaba un momento que no podían hacer más porque los yakuza prácticamente tenían el poder. Pero es muy curioso, Jorge, algo que sucede en esto de los yakuza, pero siento que lo mismo pasaba en los 70s, 80s, igual en México, donde había códigos incluso de honor en los delincuentes. Fíjense que los códigos es muy anteriormente en los 80s, maestra, era muy usado. De hecho, en estas mafias, anteriormente, incluso citando todavía hasta los 2000, el delincuente tenía el código de niñas, niños y mujeres no se tocan. Actualmente estos códigos ya se rompieron y por eso vemos hasta tantas familias ejecutadas. Porque precisamente hasta para delinquir sí tenían códigos Sí. de honor. Incluso entre los opuestos se podían eliminar a los jefes, Sí. pero a los hijos y a las madres no se les tocaba. No. No tenían precio. Además, se decía que era importante si iba a haber un secuestro, que al que llevaban era el jefe de familia, porque es el que tenía acceso al dinero y quien pudiera dar las órdenes. Sí. Pues lo mismo pasaba con los yakuza. Además de todo lo que hacían, tenían estos códigos de honor. Pero ¿qué resulta? Que había otros grupos que se llamaban los chimpira. Estos chimpira, digamos que eran los jóvenes como los patitos feos de los yakuza, era como la clase más baja. Ok. Ellos sí delinquían de una manera terrible, violentaban personas, llegaban a abusar de mujeres, cosa que los yakuza hacían, pero con ciertos códigos, Sí. incluso de honor. Ok. Este jovencito que era Shinji era parte de los chimpira. Venía de una familia de yakuza, pero decidía ser parte como de lo bajo. Y ahí es donde conoce en la escuela como compañera a quien sería, pues, esta protagonista que viviría, yo creo que una de las peores pesadillas, y no solo por lo que sucedió, por lo que le hicieron, sino porque estuvo por 44 días sometida a principalmente 4 personas. Okay. A quien era Shinji, Sí. otro amigo que sería Miyano y otros 2 amigos más de la escuela. Shinji resulta que se fija en Junko. Era una niña físicamente linda, pero además era inteligente. Y como todos en la escuela sabían que Shinji pertenecía a estos chimpira, decide enfrentarle y decir, a mí no me gustas, conmigo no te metas,
Y entonces esto ejerce un gran problema en este joven, que además ya delinquía, pero el que una jovencita lo expusiera, lo hiciera sentir vergüenza, pues esto fue lo que detona el gran odio que comienza a tenerle. Fíjese, maestra, que ahorita me hizo recordar un muy buen libro, y lo voy a traer en la próxima grabación para mostrarlo, que se llama Policías, Héroes y Demonios. Es un libro muy bueno, se los recomiendo, lo voy a traer para que lo vean. Es de esta colección grandísima de Penguin Random House, pero es de una subeditorial. Creo que es Aguilar la editorial, pero pertenece a este grupo. Este libro es magnífico porque nos muestra cómo es el enojo de que pueden tener ciertos mandos policíacos hacia las mujeres policías que son operativas, y relata un caso, maestra, donde la mujer policía rechaza el mando policíaco. Y como es un mando y tiene el poder, empieza a hacerle la vida imposible a tal grado de dispararle directamente en el abdomen porque se negó a salir con él. Viene en el libro bien descrito cómo incluso la mujer policía la tuvieron que operar, tuvo que meter una investigación a nivel penal, y viene, no voy a quemar el libro, pero es muy bueno, y me hizo recordar esto porque lamentablemente las cuestiones de poder, maestra, y lo hemos visto con el acoso laboral, lamentablemente, y escolar. Yo creo que usted ha tenido, por desgracia, alguna compañera que de repente, por ser una compañera muy guapa o muy atractiva, llega alguien con más poder y se ejerce un acoso. Y si no es correspondido esta cuestión sexual, viene la ira y el enojo del sujeto de estarla constantemente hostigándola, haciendo que trabaje horas extras, incluso monitorizándola con el demás personal, y dónde está fulana, a qué hora llega, porque ya se fue, porque se salió a la tienda, porque fue al baño. Entonces es una cuestión de poder, porque el sujeto, sí, claro, se siente con este poder, y como tiene el rechazo, es un odio que después se le genera del agresor hacia la víctima. Pues eso es básicamente lo que sucede con este joven, que, como te digo, de por sí ya venía de un lugar donde era una mafia, pero además elige ser como los malos de los malos, pues traía ya como un pensamiento violento donde no les importaba básicamente nada. Y vamos a ver cómo ni siquiera era lo primero que sucedía con estos jóvenes, sino que había unas historias atrás. Resulta que el 25 de noviembre del 88, estamos hablando de 1988, un día va Junko saliendo de la fábrica, de esta de plásticos donde trabajaba, y se encuentra a este joven Miyano y a este joven Shinji. Shinji, ¿qué es lo que hace cuando ve que viene con su bicicleta? Se acerca a ella, le patea la bicicleta y prácticamente la reta, la hostiga. Y aparece entonces Miyano y le dice: no te preocupes, yo te voy a cuidar y yo te voy a acompañar a tu casa. Shinji se va. Entonces esta joven, sintiéndose sola, piensa que, bueno, su oportunidad de que alguien pues la proteja, pero ella sabe finalmente que también son amigos. Pero era una joven inocente que nunca había estado metida en problemas. Era una joven que trabajaba, lo que acabamos de decir, era una buena persona. Así que va caminando y en eso voltea Millán y le dice: sigue caminando, porque si no caminas y no haces lo que yo quiero, no solo te voy a hacer daño a ti, sino que voy a ir por tu familia. Y la lleva a un hotel. En este hotel llega nuevamente Shinji y abusan de ella, la empiezan a torturar, no solo física, sino mentalmente. ¿Y qué es lo que hacen? La sacan de ahí y la llevan después a un almacén. En este almacén se dedican nuevamente a violentarla y luego la llevan a lo que sería el hotel. Ella solo tiene 17 años. No ha vivido nada.
ni siquiera ha vivido una experiencia, pues, sexual que ella haya decidido, y tiene que conocer incluso esta violencia o esta bestialidad que eligieron con ella de una manera, pues, obviamente atroz. Y esto empiezan 2 jóvenes y de pronto llegan otros 2 amigos. Ok. Ellos deciden que estar en el hotel va a ser sumamente peligroso, por lo que la sacan y se la llevan a casa de la familia Minato, o sea, los padres de Shinji. Era una casa que ellos tenían, no vivían ahí. Shinji tenía un hermano, padre y madre. Ellos vivían en otra casa, por lo que le fue fácil ingresar a esta casa Ok. y que comenzaran, pues, todas las atrocidades. Cuando ella desaparece, los padres van, empiezan a buscar por todos lados, incluso van a la policía y dicen que su hija ha desaparecido, que esto no es normal, que ella jamás se iría sin decir nada. Pero, ¿qué es lo que hacen sus violentadores? Que en este momento yo les voy a llamar los captores. La obligan a que se comunique con los padres y les diga: no te preocupes, yo estoy bien, decidí irme para pasear y conocer el mundo, así que dejen de buscarme. Y los padres se convencen de esto, avisan a la policía y dejan de buscarla. Mi pregunta es, ¿tú crees? Y no estoy juzgando, jamás me atrevería a juzgar a los padres, pero en el mismo caso de Jessica, con el monstruo de Toluca, tú sabes quiénes son tus hijos. Sí, La claro. madre del monstruo sabe quién es tu hijo. ¿Tú crees que es cuestión del momento o de no rascarle un poquito más? Si tu hija sabes que es una buena persona, que trabaja, que no te causa problemas, y de la noche a la mañana, de un día para otro, saliendo del trabajo, te comunica que se va a ir, ¿esto sería creíble? Fíjese, maestra, que usted acaba de abrir una caja de Pandora porque pienso que es más que nada cultural, porque aquí tuvimos a una magnífica psicóloga, psicoanalista, y nos decía, por ejemplo, en cuestiones de los tiroteos de Estados Unidos, que hay culturas de Estados Unidos que son muy secas, muy frías. Incluso no hay tanto amor entre papás e hijos. El mexicano, la ventaja que tenemos es que nosotros somos muy apapachadores. Ya ve que incluso hubo comerciales del famoso papacho. Ujú. Fíjese que para nosotros como cultura mexicana, que somos muy como paternalistas y Ujú. maternalistas, para nosotros no es creíble, porque bien lo dice usted, mm, los que conocemos a nuestros seres queridos, el hecho de que tiene un comportamiento constante y de repente, ¿por qué se va si no hay ningún motivo? Sí es de alarma. Probablemente en Japón, que es otra cultura, tal vez se les hizo extraño, ¿no? Pero aún así, sí sería de dudar si mi hija constantemente va a trabajar, estudia, trabaja, estudia, y de repente dice, me voy a conocer el mundo, yo sí dudaría. Sí, no es normal ni es una actitud que sea un comportamiento, Sí, ¿no? claro. Yo siempre he dicho que los niños no cambian de un día para otro porque sí, de Sí. un día para otro no empiezan a sentir miedo por una persona o por un lugar. Algo tiene que pasar para que este comportamiento, pero esto no solo pasa en los niños, también puede pasar, y esto yo lo diría como un consejo de señora mamá, que hasta con nuestras amigas y amigos ya Sí. grandes, si yo tengo una amiga que todo el tiempo me llama y me dice, vamos a tomarnos un café, o me invita a su casa, y de pronto ya no me invita, de pronto empieza a colgarme las llamadas, ya no me responde, no nos quedemos con eso. Es preferible que digan, ay, Vilma, ¿cómo es de intensa? ¿No? Estoy bien, no te preocupes, mira, ven a mi casa. A que por no meternos en un problema, a que por no ser entrometidos, nos enteramos después en las noticias que o la violentaron o estaba viviendo algo dentro de su casa
Y como nadie se dio cuenta aparentemente, nadie la ayudó. Eso que usted comenta es buenísimo. ¿Sabe por qué? He participado en procedimientos donde el que se da cuenta es el amigo. Generalmente son personas ya adultas mayores que de repente viven solitas, Ujú. se llegan a infartar, se llegan a caer, como ya no pueden ver bien, por ejemplo, algún borde en casa, se tropiezan, traumatismo craneoencefálico, un infarto, una neumonía, y son los amigos que dicen, es que ya le hablé 3 días y no me contesta. Y ahí va el amiguito, ¿no? O la amiguita, Ujú. y ahí están tocando y tocando, hasta que avisan a la familia o avisan al señor que renta la casa, abren y descubren ya el cuerpo en estado de descomposición. Entonces, eso que dice usted es magnífico, maestra, porque solamente así es como si ha pasado casos que se llega a identificar a la persona que está fallecida. Y a veces no solo fallecida, podemos, ¿no? Hacer un obstáculo para que no suceda. Sí, Si vemos a un niño que lo están violentando, de verdad, en esta época que estamos viviendo, es preferible ser la vecina chismosa que el cómplice que se cayó, sí, claro. de verdad. Y esto es lo que básicamente sucede en este caso porque un día llegan a la casa los padres, que era su casa, con el hermano. Están estos 4 Ujú. jóvenes y está Junko. Junko ya ha sido abusada, es más, le han estado dando algún tipo de medicamento para tenerla tranquila, pero físicamente, pues no se ha bañado, la han traído del almacén al hotel, del hotel a la casa, la han estado violentando. Los papás entran, ven que algo está pasando, ven a esta chica, le dicen, no, no te preocupes, es novia de uno de nosotros, la ven en ese estado, medio que dudan, este joven se da cuenta que sus padres están dudando, entonces les dice, ¿saben qué? O se van, o los mato a ustedes y también la mato a ella. Y como este joven ya pertenecía a Sí. los Chimpira, los padres dicen, pues sí, nos vamos. Híjole. ¿Hasta dónde vuelvo a lo mismo? Uno debería de permanecer callado, incluso ante una amenaza. ¿Tú qué opinas? Fíjese que a veces vale el riesgo porque es la integridad de seres, pues, en este caso que es el papá, la mamá, decir, ¿sabes qué? Hablo a la autoridad porque no es posible que tú siendo mi hijo seas un delincuente. Me recuerda el caso, maestra, una situación de una persona que comete un feminicidio, la sepulta en el patio de su casa. Esto ya tiene más de 20 años, que un profesor nos lo mostró en unas clases de Ujú, exhumación precisamente. ujú. La señora, la mamá de la muchacha que estaba extraviada hasta ese momento, empieza a pegar cartelones, la clásica historia. El novio, que había sido el feminicida, va y empieza a ayudar a la familia de la muchacha a pegar los cartelones de Se Claro, Busca. claro. Pero el novio la tenía enterrada en el patio de su casa. La mamá se da cuenta porque en el jardín ella anda regando sus plantas y de repente ve que la tierra está revuelta y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Ok. Ya la familia, para no hacerle el cuento tan largo, la familia de la muchacha empieza a levantar las denuncias, empiezan a ver que el novio es sospechoso, llegan a tratar de catear la casa, pero no traen la documentación adecuada. El novio se da cuenta, al día siguiente o en la madrugada saca el cadáver de la casa de los papás Puede ser. y en su desesperación los avienta entre 2 bardas, la casa de ellos, de No, los no es papás cierto. y del vecino. La mamá se da cuenta y como ya vio en las noticias la foto de la muchacha ¿Y la conocía? y la conocía porque Claro, era era la novia, novia. sí, era la Ajá. novia del hijo. Entonces, el hijo en una borrachera, incluso esto salió en el periódico, fue el 15 de septiembre, en una borrachera le dice, Mm, mamá, ¿sabes qué? Yo maté a fulana. Y entonces la mamá se pone un poquito nerviosa, sí, claro. entra en tensión, no sabe qué hacer, le habla a un amigo abogado y le dice el abogado afortunadamente, entrégalo porque si no se va él y se van todos ustedes por Claro, por cómplices. cómplices.
Y efectivamente lo lleva a cenar a una cadena de estas de comida rápida, llama a la patrulla y dicen, ¿sabes qué? Estoy con el asesino de fulana, en tal lugar, vengan por él. Y la mamá lo entrega. Claro. Fíjese el ejemplo diferente al que nos está Y relatando al ahorita. monstruo de Toluca, ¿no? Sí, Que hablábamos de esa famosa conversación donde mi hijito te quiero, o sea, sí, uno de verdad, y eso yo lo aprendí de mis padres. Mi madre tenía una frase que era, yo no sé si era de Puerto Rico, la frase, ella era de Puerto Rico o donde la escuchó, pero siempre decía, chango sabe al palo que se trepa. ok, qué buena frase. Y todos sabemos con quién podemos, con quién no, quiénes son aquellos que pueden generar, porque conocemos a nuestra tribu, hemos crecido con Sí, ella, sabemos los alcances de cada uno de nosotros. Entonces eso de, es que yo no sabía, yo no me imaginé, todavía no lo puedo creer, ahí es donde yo siento que entra cierta parte de sí, responsabilidad. Entonces los padres se van. Junco ya le había avisado a los papás que no la buscaran. Ellos, como padres de este joven, ya sabían que tenía sí, Junco en la casa. Entonces ya había una familia que sabía, una que ya no buscaba y una joven siendo violentada todos los días. Las cosas que voy a decir a continuación, como les dije, no son ni el 10% de lo que sucedió, porque creo que si con lo que voy a decir es suficientemente nauseabundo, creo que no hay necesidad de saber lo demás. ¿Por qué elegí esto dentro de todas las atrocidades? Porque quiero respuestas ahora sí que médicas, porque no entiendo cómo una persona a sus 17 años de un país asiático soporta una violencia por 44 días, ¿ok? Además de que ellos comenzaban a violentarla físicamente, la golpeaban, tomaban lo que son petardos ujú, y se introducían en cuanto hueco tenía este cuerpo y se los prendían. Lo único que le daban de comer era, tomaban leche que aunque ya estuviera pasada, si encontraban un gusano, una cucaracha, cualquier animal rastrero, entendamos que esta casa estaba siendo utilizada básicamente como un basurero, por lo que ya habían muchos animales, pues insectos, sí. los tomaban, los molían y se los echaban en la leche. Y eso es lo que ella podía consumir como alimento. Prácticamente la mantenían desnuda todo el tiempo. Estamos en noviembre, Japón, con unos fríos bajo cero. Así que en ocasiones la metían al congelador, un congelador que había ahí, la dejaban por unos minutos. Después de eso, la ponían en una especie de balcón que había en la casa y la dejaban toda la noche, pensando que en el día que fueran ya habría fallecido. Pero entonces ella continuaba viva. Tomaban pesas para hacer ejercicio y se las soltaban en la parte del abdomen. Y terminaron haciendo muchas amputaciones a nivel genital y en diversas partes del cuerpo. Pero además eran tan enfermos que esto lo grababan, lo filmaban y le tomaban fotografías para poder llevárselo a sus amigos y a los yakuza para que se dieran cuenta lo fuerte y lo poderosos que eran. O sea, además dejaban evidencia. Esto es lo primero que estamos viendo. Sí. ¿Cómo un cuerpo puede soportar esto y no morir, Jorge? Mire, maestra, aquí hay varios elementos importantes
El primero que le quiero comentar es el de uno como forense, para ir introduciéndonos al Ujú. tema, es cuando uno ve el grado de lesiones que tiene y uno sabe que el agresor usó mucha ira o cuando, por ejemplo, las personas, cuando es una ejecución, voy a poner otro ejemplo, uno cuando llega a ver el cadáver se da cuenta, y aunque no sepa muy bien la carpeta de investigación, uno se da cuenta tan solo ver las lesiones, si esta persona con heridas por proyectil de arma de fuego fue por ejecución, es decir, por un encargo de algún sicario, Ujú. que ya nos lo explicó la maestra Rocío, que es diferente la terminación, Ujú. es un ejecutor, a que haya sido, por ejemplo, un asalto. Y Ujú. nos damos cuenta por el número de lesiones que presenta el cuerpo. Por ejemplo, en casos de feminicidios, usted se da cuenta cuando el agresor completamente era una persona conocida o ya tenía una fijación obsesiva con esta persona por el número de lesiones que presenta. Puede tener equimosis, que son moretones, laceraciones o abrasiones en labios por arrancamiento, Ok. amputaciones de pezones, de labios mayores en cavidad, en el área vaginal, de los dedos, fracturas. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que haya pasado todo esto? Sí, porque muy seguramente el agresor era conocido de la víctima o ya había una fijación, Como en este caso. como en este Ajá. caso. Ahora, regresando a su pregunta, esto le comento porque lo vamos a tomar más adelante Ujú. del número de lesiones, Ujú. que ya había una ira, un enojo y era el número de lesiones. Muy importante porque cuando usted revisa en el caso de feminicidios, que son muchas lesiones punzocortantes, muchas de ellas, maestra, me ha tocado casos de 300, 400 heridas. ¿Y qué creen? Solamente 5 o 6 son las mortales. Ujú. Y usted dice, ¿cómo es posible que de 300 heridas punzocortantes solamente 5 son mortales? Pues sí, porque las demás, como dice el Protocolo Latinoamericano de Investigación del Delito de Feminicidio de la ONU, son para causar dolor. Solo como tortura, Solamente como digamos. tortura, Ujú. exactamente. Son para causar dolor, porque el sujeto muy seguramente o es un arranque de ira o es un disfrute, es un gozo que él tiene. Ahora, de lo que usted preguntaba, maestra, la cuestión de la hipotermia, es más común que una hipotermia. Si usted como forense me pregunta, ¿cuál es más probabilidad de sobrevivir, hipotermia o quemadura? Es más fácil sobrevivir a una hipotermia. ¿Por qué? Porque en las quemaduras hay una lisis, es decir, una destrucción de las asas musculares. Ujú. ¿Qué pasa con un quemado, maestra? Me voy primero a un extremo. Ujú. Cuando tenemos un quemado por fuego directo o paso de electrocución, de corriente eléctrica, los músculos se empiezan a degradar. Ok. Y esa degradación se sueltan proteínas, que es la mioglobina, y esa se va a ir al torrente sanguíneo. ¿Y qué cree? Llega a filtrarse al riñón. Entonces, usted que está teniendo un paciente quemado, le tiene que cuidar en las primeras 48 o 36 Los horas riñones. los riñones. Wow. Tiene que estar checando usted la función renal, Ok. porque todo paciente quemado por fuego directo o por paso de corriente eléctrica se va a fregar el riñón. Incluso un indicador es la bolsa recolectora de la sonda de Orina. Foley, Ajá. la orina. Usted tiene que estar constantemente viéndola. Si está O orinando sea, la amarillo, medida también, ¿no? La más que nada cantidad. el color. Ah, ok. Y sí, bueno, perdóneme también, la Ajá. cantidad, porque la cantidad está viendo si está hidratado o no está Ajá. hidratado. Entonces, en el caso del color, usted ve que si Ujú. es una orina amarilla, dice, ok, sin hacerle tanto análisis y no meterme en tecnicismos, ok, dice usted, el riñón está funcionando adecuadamente. Pero si usted ve una coloración de una orina rojiza, negruzca, como un color de refresco de cola, Ok. ahí sí está ¿Ay? diciendo, ay, el riñón, sí, sí los llega a ver, pero más que Wow. nada rojiza o de otro color como café, usted dice, el riñón se está fregando por la liberación de esta proteína o la destrucción de los músculos por el paso de corriente eléctrica o la quemadura. Estas 48 horas o 36 son vitales para ver cómo va evolucionando el paciente. Ok. En el caso de la hipotermia, no hay destrucción de los músculos. Ajá. Por eso es más fácil que una persona sobreviva a una hipotermia que a una quemadura por electricidad o por fuego. Ahora, usted tiene a la persona hipotérmica. Hay diferentes grados de hipotermia. Hay desde la leve, moderada hasta severa. ¿Qué pasa con una hipotermia severa, maestra? Se puede llegar a detener el corazón o empieza a latir más lento, que se llama bradicardia.
Por eso cuando usted encuentra a una persona en situación de calle, situación vulnerable y está hipotérmica, el tratamiento es rápidamente llevarlo al hospital para administrarle calor por medio hay protocolos para esto, pero para no entrar en tecnicismos, es un protocolo específico de hipotermia. Ok. Y sobre todo tiene que cuidar también que no se vayan a formar coágulos, porque la sangre como se empieza a hacer más lenta y a espesar, se pueden formar Claro, coágulos. ok. Regresando un poquito a la época de la guerra, Primera, Segunda Guerra Mundial, teníamos la famosa pie de trinchera o el pie de trinchera. No sé si lo ha escuchado. Estos pies se quedaban los soldados mucho tiempo parados y Ok. acuérdense que había nieve, había mucho Ajá. frío y entonces se les gangrenaban los dedos. Cuando se ven todos Exactamente, negros. todos negros, se llenan de coágulos por dentro de las arterias y venas y esto ocasiona que haga una tromboembolia pulmonar, pero hay amputación de esas extremidades. Se pierden, ya no hay manera No, una de... vez que se necrosa el tejido, los nervios y ¿Se muere? coágulos, se muere. Ok. Entonces hay que amputar esa extremidad. Entonces, regresando a la pregunta que usted planteaba, es más fácil sobrevivir a una hipotermia. Por eso es que ellos la metían en un congelador, pero no eran tontos, la metían pocos minutos, la dejaban a la intemperie. Pero aquí hay otro factor, que es la edad. Como es una Ah, persona muy joven, su metabolismo responde a la cuestión de hipotermia. Y hay unas aportaciones muy buenas en medicina. Si nosotros dejáramos a unos niños o recién nacidos, incluso, bueno, recién nacidos no, sino niños y jóvenes, a diferencia de un adulto mayor, en las mismas situaciones, ejemplo, un experimento, Segunda ujú, Guerra Mundial, ujú. en época de invierno, los niños tienen más probabilidad de sobrevivir. Una, por su metabolismo, que es más rápido. Número dos, por la energía que manejan, energía del metabolismo. Y número tres, por la resistencia que tienen. Se adaptan mejor al medio que el adulto mayor. ¿Por qué, maestra? Porque aquí viene algo bien interesante. Si hablo muy rápido, perdón. No, no, te digo Este, que yo, como a mí me encantan tus clases perdón. y son gratis, yo estoy feliz. Dice que hay dos cosas bien importantes del adulto mayor, lamentablemente para todos, que ahí vamos todos formados en el mismo tren, la edad. Ujú, El problema de la edad es que ocasiona que la célula cada vez se vaya regenerando más lento y con mayor daño genético. ok, Es el que le llaman el efecto del envejecimiento. Si usted a cualquier persona, ejemplo de 60, 70 años, le hace una batería de estudios o unos check-ups, muy seguramente estas personas, clásico latinoamericano ujú, o mexicano en particular, puede ser hipertenso, diabético, algún problema renal, algún problema de síndrome metabólico. ujú. Entonces, ¿qué es esto, maestra? Alteraciones en la glucosa, colesterol, triglicéridos Mm, o circulación. A diferencia de los adultos o de los jóvenes y de los niños que están entre comillas, normal, están sanos. Entonces, ¿quién puede sobrevivir más fácil a esto? Un metabolismo sano que un metabolismo ya enfermo. Por eso es que personas adultas mayores sucumben a una hipotermia y usted dice, pero ¿por qué si estaban en el mismo lugar con mucho frío? ¿Por qué el niño de 10 años sobrevivió y el abuelito de 70 murió? Sí, porque ya era un abuelito muy seguramente enfermo, aunque no sabía que estaba enfermo, con el problema del envejecimiento, el retardo en la adaptación al medio, ujú. a diferencia del niño. Pero ¿sabes qué, Jorge? Lo que estás explicando yo lo voy entendiendo, pero lo que yo no entiendo es esto, y te voy a hacer Sí, dos opciones y dos eventos, ¿ok? El primero, a esta niña la han lastimado como han podido. sí, ¿Por qué si a mí yo me corto, ok? Yo vivo en mi casa, sí, tengo cierta limpieza, me lavo las manos, me baño, estoy alimentada, me da una infección y no me la cuido y se va y se sigue y me puedo llegar a morir, me da una fiebre, sí, no sé, estoy inventando. ¿Cómo esta niña que no ha sido alimentada la están hiriendo con que se puede sí. provocar cualquier hasta donde vamos, ¿ok? Porque se pone peor esto. El frío, ¿tendría algo que ver con las infecciones o con que no avance la infección igual que si hubiera calor? Esa es muy buena, pero sabe sobre todo, maestra, que hay algo bien importante, que esta niña era una niña sana.
Ok. con adecuada nutrición, porque incluso estaba mamá, papá, Ujú. y ella decide ir a trabajar y estudiar. Sí, estaba cuidada. Exactamente, entonces una niña cuidada en el sentido de adecuada alimentación va a responder muy bien a un metabolismo diferente a alguien que ya tiene ciertas enfermedades. Esa es una. Ok. Y la otra, maestra, en la cuestión de las amputaciones y del problema de la infección. Ellos, si se da cuenta, probablemente en su ignorancia o por cuestión de suerte, como usted le quiera llamar, o tal vez sí lo sabían, no le daban a partes vitales. Ejemplo, el hecho de amputar partes del área genital, hay partes que no son tan vascularizadas, es decir, que no tienen tanta sangre. Por Ok. ejemplo, en los casos de amputaciones, que esto es terrible y es maldita sea condenable, países como África, ¿Del clítoris te sí, refieres? hay artículos médicos Ujú, que mencionan que a las niñas, ujú. para que no tengan satisfacción sexual, las meten a los ríos con el efecto según que hace frío en el agua y Ok. se supone adormece, que esto es mentira, y entonces cortan con algún vidrio, porque ya ve que hemos visto hasta documentales que carecen hasta incluso Sí, de de herramientas, higiene y de de insumos. bisturí, de todo. Ajá. Entonces, las niñas llegan a fallecer de un problema infeccioso. En este caso, muy seguramente no llegaban a cortar partes vitales, o sea, no con tanta vascularización. Por eso, a pesar de que tenía sangrado, las plaquetas, en este caso de ella, hacían buena coagulación, porque estuvo Ok. adecuadamente nutrida. Otra cosa, maestra, la infección. En una persona que tiene adecuada nutrición y está joven, la infección avanza más lento. Y acuérdese que hay algo que tenemos que es el periodo de incubación. Ujú. Hay microorganismos que van avanzando lentamente, no es tan rápido. Entonces, incluso en pacientes con diabetes, vemos que de repente se llegan a enterrar la uña y si no se atienden, primero empieza el dedito, luego empieza el empeine, Sí, el pero esto famoso va pie exactamente, diabético. pero Ajá. esto va por días y semanas. Ok. Yo recuerdo una vez en el hospital, llegó un paciente terrible, maestra, y viene a colación precisamente. Fíjese cómo es la desidia del mexicano. Me recuerda y hasta produce muchos sentimientos encontrados, Ujú. porque estaba como interno en el Hospital López Mateos de Liste, grandísimo hospital para ser internado ahí. Llego, me mandan a dejar unos laboratorios y unas muestras de sangre, porque estaba rotando justamente en la área de urgencias con mis otros dos compañeros. Ujú. Estamos en la guardia, justamente ellos y los demás residentes que eran de urgencias. Y cuando yo entro a la sala de urgencias, un olor nauseabundo, maestra. Por eso cuando de repente preguntan, oye, ¿tú como forense qué es el olor? No, el olor más insoportable es en los vivos. Ya, Es peor. sí, es peor. Llámese Ujú. melena, que es el sangrado tubo digestivo, y en este caso era un pie diabético. Entonces, Guau. yo entro, maestra, y lo primero que me da Un es el tufo golpe. Ajá. en toda la sala. Y de repente yo veo a un amigo que se llama Moisés, que le decíamos el iguana porque estaba muy flaquito, y La traía su cubreboca iguana. y estaba súper enojado, yo le veía así los ojos de enojo. Y entonces yo dije, y estaba en un aislado, y él estaba así bien enojado haciendo una curación. Entonces se me acerca otro compañero, Rodolfo, hoy médico internista, que fue mi compañero de internado, Ujú. eh, y me dice, ¿quién crees que le tocó el premio mayor? Le digo, ¿quién? Me dice, al Moy, a la iguana. Dice, está haciendo un aseo de un lavado de un pie diabético, y ahorita viene angiología de urgencia porque lo va a meter a operar. Pues, ¿qué pasó? En eso abre la puerta del aislado, maestra, Ay, no. incrementa el olor. Dice, ven para que veas. Entramos al aislado, que era un cuartito chiquito donde estaba el paciente, y lo aislaron porque era infeccioso para todos. Le No. revisamos el pie, maestra, y resulta esta historia. El señor diabético se golpea con una cadena en el pie. Se le entierra la uña, empieza a infectársele. Primero la gente le llama sanguaza. Empezó purulento, le sanguaseaba el pie, no hizo caso, se ponía un vendaje, unas gasas, le empezó a subir la infección. ¿Qué cree que hizo, maestra? En vez de ir con un médico, se compra unas muletas. No. Sí, porque decía es que me dolía ya para caminar, se compra las muletas, le O sea, empieza, gastó en muletas en lugar de en ir vez al de ir al médico. médico, empieza a subir la infección hacia el tobillo, rodilla, No, no es muslo, cierto. ya no podía caminar y ¿qué cree? En vez de ir al médico, se compra una silla de ruedas. En vez de ir al médico, se compró una silla de ruedas. O sea, todo lo que ha gastado Sí, y no fue al y médico. entonces Ok. andaba en la silla de ruedas.
¿Por qué terminó en el hospital? Porque la familia ya no aguantaba el olor. Es lo que te iba a decir, ¿y la No, familia? ya no aguantaba el olor, para que me dé a entender con las amigas y amigos que nos están escuchando, era un olor entre diarrea y drenaje, de este tipo de olor. No, no es Era cierto. una bacteria que es muy conocida, que es E. coli. Entonces, ¿Qué? ¿Así huele? así, bueno, en ese paciente sí olía, Ajá. pero era un olor muy penetrante. Entraron de urgencia, maestra, porque la pierna ya tenía hasta gas de la putrefacción, de que tenían que amputarle. Y dijo, le hicieron firmar al familiar, dijo, si no lo amputamos ahorita, mañana se muere, porque ya está infectándose, pero ya está, va a intestino la infección. Yo estuve ahí, maestra, no fue cuestión de que, no, mal Sí me praxis, no, 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 no. Ajá. Sí, y No, sí. mal praxis en su propio Sí. cuerpo de este hombre. Entonces, regresando al tema, perdón por desviarme, pero meritaba platicarle O sea, esta anécdota. sí, yo ya me imagino la cara de los que nos están viendo, que han de tener la misma cara que Sí, sí, yo, así sí. de, ¿qué estás diciendo? Sí, entonces fíjese que las infecciones van corriendo, es decir, hay un periodo de infección, un periodo de Ajá. contagio, pero también hay un periodo de incubación. Entonces, en lo que el microorganismo llega, es decir, se empieza a expandir y a reproducir, hay un periodo de días. Por eso en el COVID daban ciertos días. A pesar de que usted iba y se hacía la prueba, decía, es que yo me acabo de besar con mi novio y tiene COVID. Sí, pero te va a salir negativo, hay que esperar el periodo de incubación. Claro. Aquí en esta joven, lamentablemente, el tipo microorganismo hace un periodo de incubación, pero, ¿qué cree, maestra? La edad y el estado nutricional era un factor para que la infección fuera más lenta. Ahora, y de veras, no nos estamos saliendo del tema, estamos siendo Sí, sí, bien, sí. educaditos para no irnos tanto, pero creo que es importante saber también cómo reaccionan las lesiones y los cuerpos de cada individuo. Como les comentaba, a ella le daban leche y le daban cucarachitas. Seguramente muchos están diciendo, qué asco, le daban cucarachas. Esa es una. Sí, sí, ¿Para sí. dónde voy? Ella, como dices, era una joven, cuidada, pues seguramente estaba pues bien alimentada. Mi primera pregunta es, ¿cuántos días tienen que pasar sin la alimentación habitual de una joven de 17 años para que se pueda decir que empieza con desnutrición? Fíjese, maestra, que aquí son varios elementos, porque es una pregunta muy, muy grande, en el sentido de que influyen muchas cosas. Por ejemplo, eh, aquí un elemento es que a ella le estaban dando alimento. ¿Sí echado a perder o insectos? Pero los insectos no eran proteína. Sí, son proteína. O sea, igual y no estaba tan, o sea, Exactamente. asquerosamente para lo que conocemos. Sí, Pero tenía una proteína exactamente. que por eso no estaba tan, Sí, no por eso sé. es que no alcanzó un estado de desnutrición tan acelerado, porque era, a pesar de ser asquerosamente feo, pero estaba siendo alimentada con proteína, que eran los Mira, insectos. Por eso es que no fue tan rápido. tan rápida la Sí, desnutrición. Una noche se sabe que entraron más de 100 hombres a abusar de ella. O sea, ¿estás oyendo lo que te estoy diciendo? ¿Te acuerdas que nos impactó el caso de Pelicot? De esta sí, mujer que sí. estuvo siendo violentada durante 10 años por alrededor de 80 a 100 hombres. Pero esto fue en una noche. Es que es la famosa cuestión de la psicología de las masas, que incluso, perdón que diga esto, esta borrada es mía. Ujú. Puede haber tanta enojo, tanta ira o tanto odio hacia las mujeres, que varios van a hacer eso. Y como ven que el otro lo hace, o sea, empieza a ser repetitivo entre ellos. O sea, si es una mafia, como usted bien lo cita, los yakuza, y que puede tener cierta, estamos hablando de que manejaban incluso trata. Hay un libro actualmente, bueno, ya tiene como 10 años que salió, pero manejan la cuestión de trata en diferentes países y hablan sobre los estados de Tlaxcala en especial, cómo hay lugares donde se llevan a estas mujeres hacia Japón y hay incluso algunos trastornos sexuales donde este libro cita que las visten como bebés
el sujeto la está meciendo. Me imagino que es un yakuza porque relata a la víctima que tiene varios tatuajes en la espalda de forma muy característica. Ok. Y es un sujeto muy obeso como los luchadores de sumo y la obligan a vestirse como una bebé y la está meciendo y le está cantando para después ser abusada. No es Entonces, cierto. es esta depravación que le comento. Yo creo que estas mafias ya tienen un odio porque tratan como mercancía a las mujeres y por eso hacen esta violación tumultuaria. Y es que yo, de verdad, es que ni siquiera me puedo imaginar el cuerpo de esta joven que ya ha sido lastimado y además los que están ahí, estos 4, son unos enfermos depravados y se me ocurren unas groserías que tendrían que poner pi durante 60 minutos. Pero todos estos hombres que van entrando, no sé si me preocupan más y te voy a decir por qué. Porque estos ya están en un estado tan degradante, tan enfermo, que están viviendo esto como una película donde están grabando y están tomando fotografías. Pero el pensar que un hombre y después 100 entren a una habitación y vean a esta joven en la situación que la tienen y aún así tengan un deseo y puedan violentarla, esto me vuelve loca. Sí, por ejemplo, cito rápidamente, maestra, las cuestiones de las mafias, por ejemplo, Mara Salvatrucha, estos sureños, que incluso hacen violaciones tumultuarias. Entonces, puede haber varios, incluso rápidamente me alejo un poco más, la famosa bienvenida de los Maras, que es Mara 13 o 18, donde son 18 tipos golpeando a un tipo por un minuto, y es el éxtasis. Entonces, es mucha liberación de adrenalina de estos sujetos golpeando a uno, que es la bienvenida. Aquí claramente vemos que también hay una situación de que ya hay una depravación y es un goce y una satisfacción por esta mafia. Es como, cito ahora otro libro de los cárteles mexicanos donde a las víctimas, y esto lo cito en las colecciones maravillosas de Editorial Proceso, donde refieren cómo una vez que agarran a los contrarios, los bañan, bueno, hacen que se bañen, los rapan y una vez que los rapan, los ejecutan rápidamente para que la carne no se amargue y los hagan tamales. Y esto viene claramente en libros de esta magnífica serie de narcotráfico. Entonces, y todos los miembros del cártel comen esos tamales de los contrarios y saben que es carne humana. Ay, sí, en la humanidad sí estamos muy enfermos. Sí, es que somos la única especie que ha evolucionado tremendamente, pero evoluciona para dos elementos. Uno para la bondad, que hemos visto casos de mucha humanidad, como la creación de vacunas, que ahorita rápidamente le comento. La vacuna el inicio de las vacunas tiene una época un poquito oscura, porque justamente cuando están creando de las primeras vacunas, agarran a niños en situación de calle, estos médicos, y entonces los inoculan con este microorganismo para ver si funcionaba o no. Entonces, Como pero ratas de sí, laboratorio, pero literal. le voy a platicar después bien la historia en otro capítulo para que las amigas y amigos no se enojen y hablamos del inicio de las vacunas, pero usted ve y esto es cruel. Por Incluso supuesto. en los médicos forenses franceses, entre ellos Braudel, que descubre la cuestión del ahogamiento en sumersión en agua, ahoga perros para ver cómo se veían los pulmones cuando se ahogaba la gente en el río o en algún estanque, por ejemplo. Entonces, vean la crueldad, pero está hacia la ciencia. Y la otra evolución, también la Ok. crueldad hacia la maldad, maestra. Lo vemos en los sicarios, en los asesinos seriales, o sea, vamos evolucionando, pero tanto bondad como crueldad. Imagínate que estos jóvenes ya después de que entran los 100,
luego entran 12 y entre los 12 vuelven a abusar de ella. ¿Qué es lo que hacen entonces? Dicen, el cuerpo ya le han prendido fuego en las piernas, le han echado alcohol y entonces dicen, ya físicamente ya no nos atrae. ¿Y qué es lo que comienzan a hacer con ella? Pues la empiezan a utilizar prácticamente como si fuera un saco de box. Empiezan a golpearla, empiezan pues prácticamente a trabajar con este cuerpo que ya no le sirve de manera, pues muy desafortunada, de manera sexual. Entonces empiezan a violentarla así. Resulta que un día hay un famoso juego que se llama Mahjong. Este juego es como de destreza. Shinji, que era el que organiza todo, el que estaba enamorado de ella, le dice, vamos a jugar una partida. Pensando que ella está débil, pensando que ya no se puede mover, que no está nutrida, que está golpeada, que está lastimada, la va a humillar. Todavía, digo, ni siquiera puedo decir la estupidez que ha de haber pensado. ¿Y qué crees? Que gana. En el estado en el que se encontraba, le gana. Y Shinji, pues se vuelve loco. Porque Sí, entonces, claro. no solo lo humilló cuando no le hizo caso, sino ahora también en el juego lo vuelve a humillar. Entonces deciden que ya no pueden más, toman alcohol, se lo echan encima, ella empieza a convulsionar y afortunadamente, y perdón por lo que voy a decir, pero afortunadamente pierde la vida. Ha aguantado 44 días en todo esto. Ellos salían, comían, enseñaban los videos, las fotografías, comían enfrente de ella para poderla seguir lastimando. 44 días. A pesar de que eran unas bestias, porque no puedo decir animales porque sería hablar mal de los pobres animalitos, se asustan porque ya se les murió y ya no saben qué hacer. Entonces, ¿qué hacen? Traen un balde de estos de agua, lo llenan de cemento y ingresan el cuerpo de Junko aquí. Toman este balde y lo llevan y lo tiran en un baldío, en un terreno, van y lo tiran. Los papás, pues pareciera que ya están no muy seguros de lo que está pasando, pero tampoco han buscado a Junko. Y entonces, un día van los policías y encuentran este balde de cemento y se lo llevan a los forenses. Los forenses sacan el cuerpo y esta es mi gran pregunta. Si un cuerpo ha estado en cemento, ¿cómo ustedes pueden saber las lesiones que tiene un cuerpo? Yo me imagino que el cemento se mete por todos. ¿Cómo pueden? Ah, esa es muy buena pregunta. Fíjese que médicamente tuve, digo, con todo respeto voy a decir, hablando científicamente, pero bueno, tuve la oportunidad de estar en un caso así, donde meten a una persona en un tambo y le colocan cemento. ¿Qué pasa aquí, maestra? Cuando colocan cemento, el cemento, aparte de que puede deshidratar, va a sellar. ¡Puc! Claro, el cemento Ajá. deshidrata. Entonces, la persona queda adentro, voy a poner este ejemplo, Ajá, la persona queda adentro como mi dedo ajá. y el cemento sella la parte de arriba donde Y ya no entran y ya no microbios. entran microorganismos. Entonces, Ujú. como el cemento, depende de qué tipo de cemento, pero hay Ujú. cementos que van jalando, van deshidratando, ocasiona que no sea una acumulación de bacterias como si hubiera sido un cadáver en estado, en un lugar abierto. Eso hace que el cuerpo quede en estado
Más más conservado, ok. para cuando usted como forense va y revisa, puede encontrar perfectamente bien las lesiones. El que yo le comento es uno de estos tambos metálicos Ujú, y el joven tenía alrededor ya de 3 meses desaparecido. Lo ok. tenían en un departamento, en un sótano de un edificio. Y constantemente pasaban los vecinos y se quejaban de que, no se quejaban del olor, se quejaban de que ese bote No debería de estar no debería ahí. estar ahí, que ¿Por qué no estorbaba. huele? No olía porque no era percibido por los inquilinos, porque nosotros tenemos una capacidad de olfato muy diferente. ¿Sabe quién se daban cuenta? Las Los años. mosquitas. Ah, Por eso ok. la famosa mosquita panteonera siempre andaban mosquitas arriba Del del tambo. tambo, de la tapa. Entonces los vecinos decían, bueno, ese tambo, ¿de quién es? Porque está aquí y siempre tiene moscas arriba, Moscas. que no huele a nada, pero tiene moscas. Pero por las mosquitas sí olían la cadebrina y putrexina. Entonces, en una situación, alguien va, se queja, llaman a la patrulla, el policía afortunadamente yo creo tenía algunos cursos de entomología, porque sí hay gente que se capacita Sí. muy bien, y entonces vio las mosquitas y dice, esto no es normal, se hacen las investigaciones y llega el tambo, justamente al lugar donde me tocó participar esa vez, se rompe el cemento y ahí con mucho cuidado se retiró el cuerpo. Y el cuerpo del joven, era un joven de 30 años, desaparecido, tenía la ficha de Ujú. búsqueda, estaba estrangulado. Tenía perfectamente bien el surco de que lo habían estrangulado con un lazo. Se conservó Sí se así. conservó. Que no sería lo mismo, o sea, en el caso de Junco fue así, además fueron días, Sí, ¿no? sí. No pasó tanto tiempo. Pero si a otro lo hubieran puesto en el mismo tambo sin cemento, entonces sí se licúa el cuerpo y es otra la Sí, claro, circunstancia. maestra. Aquí empieza la putrefacción porque las bacterias entran, no hay sustancia, no hay barrera que lo frene, y entonces el cadáver se empieza a putrefacción, bueno, empieza con putrefacción, e incluso el tambo, al momento de que lo hubieran destapado, hubiera salido el olorcito a gas. Sí, porque finalmente son gases Sí, ahí. exactamente. Resulta que dos de los jovencitos estos habían abusado de una niña, bueno, de una jovencita de 19 años. Los detienen, pero se dan cuenta cuando detienen estos niños, bueno, niños, pues sí, porque eran menores de edad, y abren este tambo y sacan el cuerpo y se dan cuenta que hay ropa, no solo de Junco, sino de esta joven, y logran detenerlos. Ok. Hilan las historias, Ajá. todo, y dicen, estos algo tienen que ver. Toman a uno, lo llevan a una sala de interrogatorio, a otro lo llevan a la otra, les empiezan a hacer el interrogatorio, uno comenta el balde, el otro comenta a la joven, a la que habían violentado de Sí. 19 años, no se contradicen, sino que uno piensa que están hablando de otra, Ajá. empiezan a confesar, porque además se sienten que han sido traicionados por el otro, Sí. porque piensan que le están echando la culpa, y ahí es donde confiesan. Para abril ya detienen a estos jóvenes. Y resulta que por otra vez, ¿te acuerdas que hablábamos que en Inglaterra y también en Francia, en el caso de Pelicot o con estos niños de James, el que mataron al chiquito, no se pueden exponer las identidades ni los nombres, y menos siendo menores? Sí. Pues resulta que un periódico dice, no, después de lo que le hicieron a esta joven, lo menos que podemos hacer es exponer sus rostros, exponer sus nombres y decir qué fue lo que hicieron. Así es que todo el mundo se entera lo que le han hecho a esta joven. Ahí te va la mala. Ahora sí que, ¿cómo quieres que te la baraje? ¿Despacio o rapidito? Porque yo aquí me quería infartar. Resulta que de los 4, uno sí era mayor de edad. Quedaban otros 3 que eran menores de edad, incluyendo a Shinji, ¿ok? El que originó todo Sí. esto. A Miyano, que era el amigo, el que se la lleva, a ese le dieron, a Shinji Miyano
le dan 17 años de máxima, porque eso es la máxima. Sí. Logran convencer a los jueces para que no le den, al jurado, y con el juez no le den la pena de muerte. Solo 17 años, casualmente la edad que tenía esta niña, por lo que le hicieron. Y a los otros les dieron entre 5 y 7 años de sentencia, por lo que hoy están en la calle caminando. 2 de ellos volvieron a delinquir. Ellos fueron acusados, sobre todo uno de ellos fue acusado de intento de homicidio a una joven, pero los otros están caminando. Sí. Como muchos casos impunes en nuestro país, maestra. Pero esto sucedió en Japón. Sí, ese es el gran problema de, como bien lo citan los juristas, de que el derecho, y es que hace ratito le iba a comentar, va evolucionando la mente humana, la evolución de la especie, a lo positivo y a lo negativo. Pero ¿sabe quién se va quedando atrás? Las leyes. La justicia. Exactamente. Entonces ese es el gran problema de las lagunas. Lo vimos con el caso lamentablemente de Fátima. Fátima, a pesar de todas las atrocidades que le hicieron, pues el señor, uno de los Era asesinos, ya anda niño. libre. Y si lo vuelven a agarrar a alguien, pues decir, bueno, hay que reformar la ley. No fueran sus familiares, porque entonces sí, ahí sí, luego brinca. Aquí lo mismo, maestra. ¿Qué pasa? La ley la ley, la justicia, el derecho se van quedando atrás, no va evolucionando los códigos penales y va evolucionando la especie hacia la maldad. Y ese es el gran problema, máximas de 17. Díganle que no al código, a la ley que ahí está escrita. Aquí en México, usted haga una violación ante los códigos y justamente es el mal debido proceso, no se llevó a cabo, sentencia absolutoria, sale el tipo. Yo no sé si tú lo sabes, y es pregunta, y tampoco lo tienes que saber, pero yo prometo investigarlo, o si en los comentarios alguien lo sabe. El concepto de feminicidio es un concepto nuevo, pero es general. Sí. Un caso así, en ese entonces se consideró como un homicidio. Ahora sería como un feminicidio. No importa que sea 1 o sean 17, a todos se les condenaría igual, o al autor intelectual y que inicia esto sería o el que le quita la vida. Dice que aquí esa es la importancia y lo interesante de justamente los juicios, de la demostración de las pruebas, la descarga de la prueba, porque se tiene que llevar a cabo un juicio para cada uno para ver la participación. Entonces, a cada uno se le tiene que juzgar diferente, con diferente penalidad. Pero a lo que voy es, a los que, como dices tú, en su grado de participación, a los que la lastimaron, pero la mantenían con vida, sería tentativa, y al que fue el que la quemó, ¿ese sería el feminicida? Ese sería el feminicida, y el del que la mantenían con vida y la golpearon probablemente sería, como usted bien lo dice, podría ser lesiones y tentativa y feminicidio en grado de tentativa. Pero imagínate qué ilógico. Sí. Porque voy a decir una tontería, pero el que tuvo la mala suerte de quitarle la vida paga más, pero deberían de pagar todos. Sí, claro, es que ¿sabe qué, maestra? Ese es el gran problema de la ley. Para nosotros, como población, yo antes de estudiar Derecho, yo siempre, y hasta la fecha, siempre lo he exigido así. Tanto tiene la culpa el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Claro. Pero el problema de la ley es que no funciona así. Exactamente, lo individualiza y dice, no, es que tú participaste menos, tú tienes menos culpa. Y aquí el gran problema, y que lo comentamos hace, en los episodios anteriores, lo hemos visto ahorita con el caso de este influencer que está muy de moda ahorita del juicio y de las sentencias, de que están de necios de que no sea tentativa en grado de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, que solo sean por sino lesiones solamente graves. sean lesiones. Y claramente algunos dicen, es que no se le deben de juzgar como influencer, no se le está juzgando por influencer, se le está juzgando por favor, por la forma de cómo fue el ataque tan brutal. Claro. Entonces, claro, como buenos defensores,
la cuestión del defensor es buscar la mejor estrategia para sacar para al sacar al cliente, cliente, o sea, exactamente. finalmente. Entonces, ese es el gran problema de las leyes. Aquí tenemos la famosa tentativa. Para entender la tentativa hay unos tratadísimos del doctor García García muy buenos. Incluso hay una que se llama Doctrina García, un jurista mexicano muy bueno, doctor en Derecho, que tiene varios libros, entre ellos dos tomos que se llama La Tentativa. Entonces son muy buenos porque le va explicando cómo es la participación, si hay voluntad del sujeto, si la lleva a cabo, si se interrumpe, no se interrumpe. Entonces, esa es nuestra gran laguna en la ley, maestra. Ujú. Para mí, desde el punto de vista como ciudadano, yo veo que hace eso a la señora, para mí inmediatamente se va a la cárcel con años, porque no hizo nada la señora. Y porque una, ¿no? No sé decirle las reglas o lo que se necesita para que pueda ser considerado feminicidio, es también que haya un grado de poder Exactamente. sobre del agresor sobre el agredido, Y fíjese ¿no? aquí, este sujeto conoce de artes marciales, porque incluso hay videos donde sale peleando en un lugar de artes Ujú. marciales. Aquí hay otro elemento también importante, el sujeto sabe pegar y sabe dónde pegar. Entonces, aquí hay algo complejo, porque si le dan una condena leve o le reclasifican, que esperemos que no, porque se van a ir al amparo, una vez que hagan la sentencia se van a ir al amparo, vamos a tener algo bien importante, maestra. Si el juez se le ocurre dar una sentencia mínima, va a ver que el efecto con esta muchacha que es Melanie, va a pasar algo similar. Porque entonces se Claro, van a quejar, van a decir, oye, claro, porque ella ¿por sí, yo qué? no. Exactamente. Ajá. Si a la señora aquí que estuvo a punto de matar a este influencer, le perdonas condena, pues entonces también perdónale condena al novio de Melanie. Porque no era su intención. Exactamente, no era su intención, estaba tomado, Ajá, lo hiciste claro, enojar, claro. no la mató, nada más la golpeó. Ujú. Por eso es muy delicado. Si este caso del influencer se hace contundente, tenemos resultados contundentes en el otro. Claro. Si se hace débil, los otros van a exigir inmediatamente que se haga con la misma debilidad. Ay, pues cómo terminar esta historia diciendo, para mí, o nuevamente, en otro, no solo país, en otro continente, pues no hubo justicia. Sí, maestra, ese es el problema de que no tenemos personas del servicio público que vayan evolucionando las leyes, los códigos. Porque mientras existan estas lagunas, el juez con la mano en la cintura dice, pues es que yo le di la máxima. Eso es lo que viene en el código. Sí, o sea, él actuó, pero también mientras los jóvenes o los Sí, menores empiecen a comportar y hagan o tengan acciones y delitos de adultos, que se les juzgue como exactamente. adultos. No porque son niños, porque están actuando Exactamente. como adultos. Exactamente, maestra. Yo siempre he dicho eso. El adolescente se le tiene que juzgar como adulto. Pues ya que te Maestra, digo, pues un mal sabor de boca con este capítulo. así es. Pues yo le agradezco mucho, maestra. De verdad fue un verdadero agasajo platicar con usted, que nos narrara esta historia tan terrible. Hoy sí salimos desinflados porque Ujú. y eso que usted no contó todas las No, atrocidades, no, ya no había porque nos necesidad. hubieran cancelado. Sí, y aún así ya era Sí, suficiente, sí, ya no sí, sabía sí. yo cómo decirlo. Imagínate, decimos todo. Pero bueno, maestra, algo que usted quiera despedirse en la cara del psicópata. Pues aprovechando esto que dices tú siempre de que tú que tienes a mamá y a papá, y me gustaría añadirle, y tú que tienes vida, y que el tener vida nos da, si has tenido errores, si crees que vas por un camino que no, siempre hay tiempo de enmendarlos. Y hay ayuda, de verdad. Incluso este tipo de canales nos pueden escribir, tengo este problema, me siento así, y obviamente nosotros no vamos a solucionarlo, pero tal vez podamos dirigirlos a alguien más. Como te decía, preferible decir, esta persona chismosa se mete en todo, que el día de mañana ver una noticia y saber que pudimos hacer algo. Muchas gracias, maestra. Como siempre, un verdadero placer estar aquí con usted platicando. Gracias. Bueno, amigas y amigos, no tenemos muchas palabras el día de hoy porque es un caso terrible.
a pesar de que haya sido hace años, pues nos conmueve mucho porque son injusticias y son situaciones que lamentablemente por cuestión de poder, cuestión de mafias, sigue y seguirá lamentablemente existiendo en nuestro planeta. Nos vemos la próxima. Gracias, maestra. Gracias.